Veo por acá varias preguntas que muchas de estas preguntas las voy a ir respondiendo hablando un poco del contenido del programa, por lo que me voy a permitir hablar un poco del alcance. En la primera parte vamos a conseguir la descripción. Un aspecto importante de la descripción es que es un programa para desarrollar estudios geotécnicos, pero que tiene perfecta aplicabilidad para el geotécnico, para el ingeniero estructural, para el gerente de proyectos, porque este es un tema en el que todos los profesionales del equipo van a estar rondando alrededor de esto. ¿Okay? Es un punto bien importante y ya en el alcance se los voy a ir aclarando. Fíjense, el primer punto a destacar es la normativa. Fíjense que está mencionado acá el Eurocódigo por ser una normativa muy completa en relación a investigación geotécnica, a cómo desarrollar la investigación geotécnica. Algunos pudiesen ver, oye, veo Eurocódigo, ACE, ASHTO, NSR, la de España, etcétera, pero es que yo vivo en Perú, yo vivo en Guatemala, etcétera. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué esto está hecho de esta forma? Ese es un punto importante. Porque las normativas a las que hacemos referencia acá son las normativas que sirven de columna vertebral para desarrollar muchas otras normativas locales. Muy cierto es que si el Eurocódigo fija un criterio en el que son 3 sondeos por un área determinada, bueno, de repente el valor de área cambia ligeramente en alguna otra región en particular. Eso es muy cierto, eso es algo que puede ocurrir, ¿ok? Pero realmente el enfoque de la normativa es algo que se ha venido extrapolando a muchas regiones y por eso nos concentramos en la normativa madre, en la normativa que sirve de referencia para desarrollar esos otros documentos técnicos. A partir de allí, obviamente, vamos a hacer comparativas entre lo que fija el Eurocódigo 7, el código para diseño de cimientos de España, derivado del CT, es un documento muy bueno que muchas regiones de Latinoamérica han tomado como referencia para desarrollar su normativa de suelos. La NSR de Colombia tiene unas recomendaciones bien interesantes también para el área geotécnica. Todo lo que es la C7 está mencionada acá porque vamos a ir a mucha profundidad con el tema de la verificación. Sí, estamos acostumbrados a hablar del factor de seguridad, pero eso ya está migrando fuertemente, ¿ok? Vamos a tener muy claro que ya estamos hablando en términos de LRFD para diseños geotécnicos de cimentaciones en edificaciones desde hace varios años, ¿ok? Yo sé que el factor de seguridad está muy allí, muy embebido en nuestra tradición, en nuestra cultura de desarrollo de estudios técnicos y dimensionado de cimentaciones, pero tengamos muy en cuenta que si ustedes están desarrollando análisis con interacción sobre estructura, análisis de desempeño, o si van al área de puentes, en realidad trabajamos con lo que conocemos, diseño por resistencia o el uso de factores de carga y resistencia. Entonces, por eso están estas dos normativas acá mencionadas, tanto por lineamientos para investigación geotécnica, que es algo que apunta muy bien Eurocódigo, CTE, NCR, ASHTO, etcétera, como para la metodología de verificación, en donde sí hay que hacer énfasis, por ejemplo, en la AC7, en el IBC 2018, y está interesante el último ACI 318-2019, porque nos acaban de solucionar un problema enorme que tiene que ver con el diseño sismorresistente de pilotes, que antes era un misterio, toda una filosofía y cada quien hacía lo que se le antojaba. Esto ya ha mejorado muchísimo. Además, yo estoy súper contento porque esto está súper alineado con la propia AC7 2016 y con otras normativas de construcción de pilotes también prefabricados. O sea que esto está excelente porque esto también lo vamos a indicar y esto es algo que tiene que estar dicho en el estudio geotécnico. Una de las cosas que vamos a hablar cuando lleguemos acá a la 6318 es el famoso problema de la cuantía longitudinal mínima. ¿Es el 1%? ¿Es el 0.5%? ¿Cuánto es que es la cosa? Bueno, eso lo vamos a discutir con bastante detalle. Y obviamente estaremos analizando también mucha documentación técnica de referencia. De los software, ya le vamos a echar un vistazo a cada uno de ellos a medida que revisemos el contenido, pero bueno, sí, algunas cosas voy a ir un poco más rápido porque ya el profesor Álvaro la explicó con detalle en su presentación, pero sí, vamos a empezar hablando de mecánica de suelo y mecánica de rocas básica para el diseño de cimentaciones. El mundo de la mecánica de rocas es enorme, es inmenso. Incluso el relacionado con el análisis de estabilidad de macizos rocosos es algo que implica muchos conceptos de tipo geológico. No, acá nos vamos a enfocar a la mecánica de suelo y la mecánica de rocas básicas para diseño de la cimentación como tal. Luego, la investigación geotécnica es un tema de los más completos acá porque obviamente primero vamos a ver cuáles son los trabajos de campo que hay que desarrollar, qué es lo que se hace en Latinoamérica y en Europa.
Ajá, esto es interesantísimo. La lectura y la interpretación del estudio geotécnico. Y esto suena a veces como filosófico, es como que, bueno, me vas a enseñar a leer. No, lo que ocurre es que hay veces y es que hay muchos problemas de comunicación entre el geotécnico y el estructural. Y esto es una cosa de la que yo tengo mucho tiempo hablando y lo pueden conseguir algunos seminarios en YouTube y todo esto, porque ¿qué ocurre? Realmente, si tenemos un ingeniero estructural que está haciendo un puente y le llega un estudio técnico que dice que la cimentación tiene un factor de seguridad de 4, el ingeniero estructural está totalmente perdido. Porque en puentes hablamos de estados límite, estoy hablando de la ASHTO específicamente, hablamos de estado límite de resistencia, estado límite para evento extremo, estado límite de servicio. Y si me llega un factor de seguridad, yo no sé dónde meter eso. Los criterios de verificación de la ASHTO no cumplen con los criterios de evaluación por ASD. Y si ustedes están haciendo un análisis de desempeño y están utilizando la AC4117, por ejemplo, y yo les digo que el factor de seguridad es de 2.5 y yo quiero hacer análisis con interacción sobre la estructura, tampoco sé qué hacer con eso. Porque resulta que yo necesito llevar esta cimentación al punto de falla, al punto de plastificación, debo construir una curva bilineal o trilineal para irme a la norma y no tengo la información que requiero. Que hay allí un problema de comunicación, un problema en el que el estructural necesita algo que no lo está suministrando el geotécnico. Y esto es lo que ha hecho durante muchos años de que diga, bueno, pero es que ese estudio técnico, ¿para qué? Bueno, esto es lo que vamos a solucionar con este programa. Ya el geotécnico, mira, ok, tengo que hacerlo de esta manera, reportarlo de esta manera, perfecto. Ojo, pero el estructural también tiene que saber cómo solicitar la información. Entonces, ese punto le haremos mucho énfasis en estos temas. Y luego en la estimación de parámetros geomecánicos, esto también es interesante porque es como necesito utilizar un módulo de elasticidad para estimar asientos. ¿Cómo lo hago? ¿De dónde sale? No, vas a una tabla, pero ¿cómo está hecha esa tabla? Esa tabla considera las deformaciones esperadas, considera el comportamiento esperado ante un determinado tipo de carga, una magnitud de carga. Entonces, esos son los puntos que abordamos primeramente acá. Luego, lo que les decía, ¿no? ¿Qué debe suministrar el estructural al geotécnico? Que requiere el estructural del reporte geotécnico. Acá tratamos de que estas dos personas se conecten un poco más y que no siga estando este gran vacío que hay entre ambas profesiones y que cada uno sepa solicitar la información que requiera y que el otro profesional pueda suplirla de igual manera. Esto es uno de los puntos interesantes a destacar acá. Y vamos a estar trabajando mucho acá con la normativa a la que les hacía referencia, les comentaba hace un momento. Por ejemplo, hace 7/2016, es una normativa que muchas veces pensamos acciones mínimas, la parte sísmica, viento, etcétera. Bueno, no, resulta que si ustedes se van al capítulo de cimentaciones de este código, van a conseguir que ya dentro del código está perfectamente establecido efectuar diseño por resistencia o aplicar el RFD para dimensionado de cimentaciones. Ojo, me refiero al aspecto geotécnico, en el que ya no hablamos del factor de seguridad. ¿Okay? Entonces, esto lo hacemos con las cargas factorizadas del edificio. Y los estructurales levantan la mano y miran hacia arriba y dicen, alabado sea Dios. Claro, porque ¿cuál es el famoso problema en la práctica? Que el estructural termina de diseñar su edificio por estado límite de agotamiento resistente, va a la cimentación y dice, oye, pero qué pesado ahora yo tener que cambiarme el switch y ahora hablar de un factor de seguridad, etcétera. Esto no quiere decir que está desapareciendo o ha desaparecido el ASD. No. Lo que ocurre es que ya hay procedimientos de verificación de desempeño estructural que exigen tener en cuenta el diseño de la cimentación bajo criterio de resistencia. Entonces, por eso es que hay que abordar la forma en la que yo voy a reportar la data según lo que dicta la AC 716, que es lo que conocemos como el diseño basado en resistencia y que a la final está muy alineado con el LRFD que se utiliza en puente, pero que en puente dejamos muy claro el tema de los estados límites y por eso allí también vamos a diferenciar el cómo reportar estas cosas dentro del reporte. Otro tema interesante que tiene que ver con la normativa y este punto es que hablábamos del Eurocódigo 7. Bueno, pero fíjense que en España hace ya 2 años prácticamente se emitieron una serie de documentos que son para cimentaciones basado en Eurocódigo 7. Esto está excelente porque estos documentos, primero que están muy recientes, están totalmente fundamentados en Eurocódigo 7, pero además tienen una explicación de conceptos que a mí en lo personal me encantó. Esto está de fácil lectura, con gráficos, diagramas, está todo muy bien explicado. Dicho de una forma para que se entienda, quedó bonito. Quedó muy bien hecho, de verdad que está súper bien hecho y me gusta porque está todo el concepto, además está en castellano
y vamos a conseguir todo lo que son, por ejemplo, las verificaciones de resistencia, etcétera, y los enfoques de diseño. Estos enfoques de diseño siempre generan mucha duda en la práctica cuando los vamos, un geotécnico reportar enfoque de diseño 1, 2, 3, etcétera. Eso siempre trae mucha confusión. Y hay ciertos trucos para estas cosas para poder reportar esto, porque realmente sí, en ciertos proyectos pueden tener que reportar la verificación de la cimentación según Eurocódigo 7 y acá está es todo muy, muy claro. O sea que esto se complementa como una documentación que se deriva del Eurocódigo 7, pero además está de muy fácil lectura, de muy fácil acceso y de verdad, bueno, es una de las documentaciones que tendremos en cuenta a lo largo del programa. Les mencionaba la AASHTO y también les hago referencia a este AASHTO 2020. Hay cosas que han cambiado, cosas diferentes acá. Entonces la AASHTO 2020 es la que vamos a utilizar tanto para investigación técnica como también para hablarles un poco de cómo reportar esa cimentación que va a formar parte de un puente, la superficial, la profunda, etcétera, incluso las obras de contención como por ejemplo los estribos y todo esto. O sea, cómo hablar ese lenguaje AASHTO para poder incorporar eso en mi estudio técnico y cómo entonces el estructural, mira, entrégame esta información, pero que el geotécnico sepa de qué estamos hablando. Es un primer punto importante a destacar a nivel del uso de la normativa. Cuando nos vamos a la parte de los ensayos, bueno, realmente vamos a tener un detallado muy profundo de cada tipo de ensayo, porque, por ejemplo, hablar del CPT, todo el mundo dice, bueno, 15, 20, 30 golpes, etcétera. Sí, pero ya hay que hablar de un montón de cosas adicionales, como la máquina que estoy utilizando, el tipo de medición que estoy realizando. Hablamos de un N60, de un N160. ¿De qué depende eso? ¿Cuáles son los factores que voy a utilizar? Yo voy a una correlación y resulta que me dicen que en campo el número de golpes fue 30, pero voy a la correlación y me habla de un N160 o de un N60. Y me doy cuenta que hay una nomenclatura para las arenas y para las arcillas. Y me doy cuenta que hay correlaciones de ángulos de fricción o de cohesión que también están cambiando. Bueno, ese misterio lo resolvemos acá cuando hablamos del SPT. Incluso les hablo un poco de ese procedimiento que se utiliza para fijar hasta algunos factores. Hay una explicación en el que participo yo en este tema donde les hablo un poco de ciertos factores que podemos utilizar de referencia para obtener el valor de N60 para ciertos tipos de equipos, para cierta maquinaria y ciertos procesos de ejecución, pero también hablar de, bueno, las maquinarias más modernas que tienen un proceso de aplicación una eficiencia de energía mucho mayor y el cómo tomar en cuenta esto en el tratamiento de la data de campo. No se trata de ejecutar el ensayo, reportar los resultados y ya no. Hay que hacer todo un tratamiento de dichos valores para poder efectuar luego el proceso de selección de los parámetros y combinar esto con la selección de los parámetros geomecánicos. De igual manera lo vamos a hacer con el CPT. Además, con el CPT, este es un ensayo que ha venido tomando mucha popularidad en los últimos años. Es un ensayo que está ahora muy bien ubicado y se los comento porque hace 20 años no era así. En realidad todavía hace 20 años veían al SPT como algo muy extraño, algo que no terminaba de entrar, etcétera. Pero bueno, acá agradecemos mucho la labor del profesor Peter Robertson en todo lo que ha sido su investigación para clasificación de suelos basados en ensayos CPT. Y en este caso en particular, bueno, vamos a utilizar el CPT no solo entender el ensayo, cómo se aplica, etcétera, sino que con la herramienta Geo5 vamos a modelar cimentaciones utilizando data CPT. Un punto adicional que no les mencioné, la herramienta Geo5 tendrá licencia educativa. De manera de que si ustedes van a la web de Geo5, la web de Geo5 les permite descargar una versión demo, que está muy bien, la pueden utilizar completamente, etcétera, pero no pueden guardar el resultado, no pueden compartir el archivo. Bueno, en la versión educativa usted puede desarrollar su proyecto a lo largo de varios días, pueden guardar su archivo sin ningún problema, sin ningún tipo de restricción, y eso está interesante porque vamos a poder probar varias herramientas de este software para diseño de cimentaciones. Luego, el RQD es un ensayo que aparece cuando ya nos conseguimos la roca y el RQD como tal vamos a ver que va a tener una presencia importante en el tratamiento, en muchas correlaciones, incluso muchos métodos de diseño. ¿Okay? De manera que es algo que tenemos que tener muy bien en cuenta
para ese caso donde conseguimos ya, mira, ese SPT está por encima de 80, hay que parar el ensayo, etcétera, y ya nos vamos entonces a obtener núcleos de roca y ver qué hacer con el valor del RQD. Ya luego hay otros ensayos que han venido también en los últimos años, ya se oyen mucho en muchas aplicaciones como el presurímetro, el DMT, los ensayos dinámicos. Incluso los ensayos dinámicos son muy utilizados en ciertas regiones en particular también. Bueno, la idea es que podamos entonces entender estos ensayos, cómo se ejecutan, cuáles son las variables que arrojan, incluso cómo pasar de uno a otro. Esto lo abordamos acá. Cuando estamos hablando de CPT y CPT, hay ciertas correlaciones interesantes para pasar SPT a CPT y viceversa, manera que es uno de los puntos a destacar. Cuando llegamos a geofísica, la idea también acá es entender el porqué de la geofísica. ¿Por qué yo hago una geofísica? ¿Qué dato estoy ubicando? ¿Qué dato necesito para poder caracterizar ese terreno? El CPT dinámico últimamente se postula como un ensayo espectacular para hacer caracterización geofísica del terreno, identificar parámetros dinámicos, etcétera. Y fíjense que les hago mención acá a un software que vamos a tener la oportunidad de visualizar, se los muestro acá rápidamente en pantalla, donde la idea es que se pueda entender qué obtenemos de un ensayo geofísico. ¿Para qué me sirve esta información? Entonces acá les voy a hablar algunas cosas interesantes de cómo llevar esta data a ciertos tipos de análisis que pueden ser construcción de espectros de sitio, para lo cual trabajaremos con el software Deep Soil, donde vamos a poder construir espectros de respuesta del sitio, obviamente tras haber efectuado una caracterización geotécnica del terreno, en el que esta herramienta que les mencionaba juega un papel bien importante. Y además, bueno, también van a poder descargar una versión demo que está muy buena para que lo puedan revisar, ver cómo funciona, pero además entender para qué es esa data, para qué sirve. Eso también se los voy a mostrar con unos casos reales, un proyecto de evaluación de puentes, donde se hizo todo el tratamiento geofísico para luego construir los espectros de respuesta de sitio, efectuar el diseño sísmico, etcétera. Y está interesante porque ahí entendemos la ruta, la trayectoria de la información que va de campo a lo que sería el proceso de diseño estructural. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo que tengo acá en pantalla, podemos ver lo que sería el estimado de las velocidades promedios de onda de corte con la profundidad, pero fíjense que está un estimado de peso unitario del material, del terreno, y fíjense el G máximo. Bueno, este valor, cuando lleguemos al módulo de dinámica de suelo, vamos a entender qué hacer con él, cómo calibrarlo según las deformaciones esperadas para que luego podamos utilizar herramientas como Deep Soil en procesos de análisis de evaluación de respuesta sísmica del sitio. Obviamente no es un programa para hacer durante 8 semanas análisis de respuesta sísmica del sitio, pero vamos a entender cómo se acopla la geotecnia tradicional con estudio geofísico, porque si estamos enfrentando un proyecto de puente, un proyecto de alto impacto que requiere geofísica, entonces tenemos que combinar ambas cosas. Y la geofísica no puede decir algo diferente a la geotecnia, deben estar muy alineadas. Entonces, la idea es que podamos identificar allí con este tipo de herramientas y con el conocer estos ensayos a los que les hacía referencia, que para qué sirven, cómo se utilizan, cómo se desarrollan y el porqué de ellos en un proceso de caracterización del terreno. Luego, mediante el software Geo5, lo primero que vamos a hacer es construir un perfil del terreno. Para ello, vamos a poder desarrollar cosas como esta. Vamos a poder desarrollar un perfil completo del terreno en 3 dimensiones. Y señores, les cuento algo, sobre todo los que están en el área geotécnica. Yo recuerdo cuando estaba al frente del Laboratorio de Mecánica del Suelo, yo después que teníamos la topografía, que hacíamos la implantación de los puntos, etcétera, los primeros bocetos eran totalmente a mano. O sea, era hacer perfiles probables a mano de 10, 15 perforaciones y luego hacer magia con AutoCAD, porque eso era lo que hacíamos, magia con AutoCAD para poder construir perfiles de salida. Bueno, con estas herramientas es increíble, o sea, ustedes pueden tener el perfil de cada una de las perforaciones, pero luego incluso pueden tener secciones geológicas completas con todo el detalle que deseen a lo largo del terreno, secciones transversales, o sea que ustedes pueden realmente analizar cualquier parte del suelo y bueno, como estamos trabajando con Geo5, ustedes van a poder copiar esta información y llevárselo a otro módulo, zapatas, pilotes, elementos de contención lateral, etcétera. Pero lo interesante es que esto se construyó con una nube de puntos que podemos perfectamente importar de AutoCAD, por ejemplo,
Y adicionalmente podemos trabajar con diferentes data de campo. Aquí estoy trabajando con SPT y con CPT. Si yo le digo acá, imprimir registro, bueno, acá está la data de ese ensayo SPT que se efectuó en ese punto en particular. Y si marco acá el CPT y le doy al registro, bueno, acá tengo la data que se obtuvo en el CPT y puedo incluso incluir imágenes, descripciones de campo, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarrollar modelos geológicos con esta herramienta para que podamos sacarle el provecho al software y que podamos incluso, si queremos, esto lo podemos también exportar a cualquier otra herramienta del área BIM, ¿okay? Sin ningún problema. Y realmente será muy beneficioso para lo que es el tratamiento de la data de campo. Esto alivia el trabajo enormemente. Luego hay unos módulos adicionales, como por ejemplo el de movimiento de tierra. También vamos a poder echarle un vistazo. ¿Qué pasa si yo en este terreno quiero hacer una excavación y quiero hacer un relleno acá? Bueno, ese proceso lo puedo modelar y puedo obtener las cantidades, el cómputo métrico del movimiento de tierra, la cantidad de relleno, la cantidad de excavación, etcétera. Puedo aplicar hasta factores de esponjamiento, o sea, puedo hacer el tratamiento de dicha data a su preferencia, ¿ok? De manera que ese es un punto de lo que estaremos revisando acá. Luego, bueno, tenemos que hablar de laboratorio. Hay ensayos, lo que llamamos ensayos de rutina, contenido de humedad, peso unitario, gravedad, granulometría, hidrometría, límite de consistencia. Dar un poco de discutir de esto. De repente incluso algunas personas podrán hacer también comentarios adicionales en relación a estas cosas. A pesar de que hay una STM que regula las cosas, hay diferencias en algunos sitios y esos son temas siempre de discusión bien interesantes. Bueno, obviamente hay que hablar de clasificación de suelo. Algunas personas dominan esto muy bien, otros de repente que entran a este mundo, entender muy bien el que es un sistema unificado de clasificación de suelo, un sistema AASHTO, ¿okay? Que podamos controlar esto muy bien. Para luego llegar a los ensayos especiales donde, bueno, cada uno de estos ensayos tiene su ciencia, tiene su procedimiento, tiene toda una forma de desarrollarse. También hay recomendaciones para el tipo de suelo que se utiliza en cada uno de estos ensayos. Bueno, esos son los puntos que estaremos revisando a partir del corte directo, el compresión axial, los triaxiales, consolidación, los ensayos que se desarrollan para potencial de colapso, expansión. En este punto, por ejemplo, ya más adelante vamos a hablar del caso de suelos especiales. Vamos a tener algunos seminarios también. Obviamente, esta información está distribuida entre lo que está dentro del aula virtual y lo que se imparte en las sesiones en vivo. Entonces, en las sesiones en vivo vamos a tener unos temas complementarios bien interesantes que en unos minutos Álvaro nos podrá hacer algunos comentarios de ellos. Y fíjense que está algunos ejemplos también con el software Rock Science, que vamos a tener un profesor invitado que nos va a hablar un poco de esta herramienta, cómo hacer el tratamiento de datos con lo que es el Date Rock Science, que es una herramienta para administrar la data asociada a estos ensayos especiales. Bueno, que también le podemos sacar mucho provecho. También para entender lo que hacen las herramientas que conseguimos en el mercado. Muchas veces queremos el software que haga todo, pero no es posible. ¿Okay? Hay software muy especializados en un área, hay otros que no son tan especializados. Entonces, bueno, hay que muchas veces combinar herramientas para poder llegar a las soluciones. Y lo que les decía, vamos a llegar a un módulo de dinámica de suelo, donde vamos a ver primeramente estos parámetros sísmicos. ¿Okay? Por acá me hacían una consulta que tiene que ver con la parte sísmica. Y sí, en este caso realmente la idea es que podamos identificar, como me consulta por acá en Manuel, cuál es ese tipo de suelo que pudiese originar la mayor demanda sobre la estructura. Ese es uno de los puntos que vamos a abordar acá, ¿okay? Como una introducción al área de interacción sobre la estructura, y les voy a explicar cómo a partir de la frecuencia del depósito, el periodo de vibración fundamental del depósito, podemos entender si eso es más favorable o desfavorable para el sistema estructural que estemos analizando y qué es lo que ocurre en el proceso de diseño, que es algo que está implícito en los códigos, pero que muchas veces no lo entendemos cuando trabajamos con el espectro de diseño. ¿Okay? Entonces son cosas que estaremos revisando también. La base de datos del PIR de California y la Cosmo la estaremos utilizando para cuando vayamos a la herramienta Deep Soil que les mostraba acá. La base de datos de California es una excelente herramienta para descargas de terremotos. Podemos perfectamente llegar a software de respuesta sísmica de sitios como Deep Soil o Shake. En este caso nos vamos a trabajar directamente con Deep Soil por ser una herramienta muy cómoda y muy fácil de utilizar para resolver algo que se ha considerado muy complejo durante muchos años, que es
el análisis de respuesta sísmica de sitio. ¿Okay? Entonces nos apoyaremos fuertemente en esta base de datos para cumplir con ese requisito, con ese objetivo en particular. Y esto es interesante porque este es un punto que es como parte del corazón de este programa. ¿Qué requiero para efectuar un análisis de respuesta sísmica de sitio? Acá se va a mezclar lo que hemos visto en geofísica más el contenido que estaremos abordando en dinámica de suelo. ¿Qué requiero yo para poder conducir un análisis de este tipo? Para poder yo llamar a una empresa que me va a traer los ensayos que les exija, o para yo poder decir es que necesito el espectro de sitio, ¿qué requiero? ¿Qué debo hacer? Bueno, ese es el punto que estaremos abordando acá. Y vamos a ver ejemplos demostrativos, vamos a ver casos, también tenemos la participación de una profesora invitada también acá que nos va a hablar de algunas experiencias de proyectos reales en este proceso de construcción de espectros de sitio, ¿ok? De manera entonces que realmente va a estar bien interesante para complementar lo que es la geotecnia de cimentaciones. Y vamos a llegar a cimentaciones. En cimentaciones, bueno, obviamente nos vamos a sumergir fuertemente en esta área porque primero vamos a entender lo que es la alternativa de cimentación, el por qué seleccionarla, por qué un pilote y no una zapata, o por qué una losa, porque en algunos casos pueden ser cualquiera de las tres soluciones. Bueno, esto es lo primero que vamos a ver en alternativas de cimentación. Y lo que les decía, la filosofía de diseño, tanto para edificios como para puentes, las cosas cambian, ¿ok? Allí entonces hay que pensar, ok, hay una filosofía basada en ASD para cimentaciones superficiales y profundas, pero resulta que cuando entra el tema sísmico, el ASD parece que no logra el objetivo. Entonces hay que aplicar unos coeficientes y estos coeficientes no están bien justificados y esto siempre nos ha parecido incómodo. Solución, AC7 2016, lo que les mostraba hace un momento. Esta normativa nos va a solucionar este problema para el área de edificaciones. En el área de puente lo haremos a través de la normativa ASHTO con el estado límite correspondiente y en función de eso entonces vamos a poder reportar la data como se requiere y siempre complementando con el resto de la normativa que hemos hecho referencia como el Eurocódigo, el IBC, etcétera. Un punto que siempre me consultan, pero ¿y la capacidad portante sísmica? ¿Qué hay de eso? ¿Existe un método? Sí, existe un método. El problema de este método es que no tiene validación experimental, pero existe un método, existe un procedimiento. Se los voy a mencionar, les voy a hacer una ejemplificación de este caso para que vean cómo funciona, pero realmente les voy a explicar el por qué no se utiliza en la práctica con mayor fuerza, cuál es la limitación que tiene, pero que afortunadamente a la labor que se ha hecho en los últimos años con la normativa internacional, ya es un punto que en cierta forma está medianamente resuelto. Y obviamente tendremos que hablar de asentamiento porque este es el parámetro que me sirve para medir el desempeño de la cimentación ante cargas de servicio. Y cada vez que yo digo desempeño, los estructurales abren los ojos porque creen que voy a hablar de análisis de pushover y todo esto. No. El desempeño de una cimentación ante cargas de servicio funciona de manera equivalente cuando hablamos de desempeño sísmico, porque simplemente un edificio que está sometido a cargas gravitacionales no debe exceder las magnitudes de asientos que sean tolerables por la estructura. Y cuando llegamos a ese concepto de asientos tolerables, también se genera mucho problema, porque no se trata de medir el asentamiento máximo de una zapata. Se trata de tener en cuenta los asientos diferenciales, la separación entre apoyos para hablar de una distorsión angular. Ah, pero ahí interviene el tipo de estructura. No es lo mismo que sea de hormigón, que sea de acero, que sea un sistema concéntrico. Entonces, eso es lo que explicaremos acá para que el reporte pueda decir lo que tiene que decir según la tipología estructural. Vamos a llegar al balasto. Como comentaba Álvaro, este número yo siempre digo el número de la discordia, digo yo, ¿no? Porque realmente qué rollo hay con el balasto. A mí me parece esto increíble. De verdad, no me lo creo. En una de las presentaciones que van a tener la oportunidad de ver, yo hago mención a una frase de Terzaghi del año 55, donde Terzaghi dice que él no entiende por qué la gente no entiende el balasto. Y él lo explica de una forma interesantísima en el año 55. Bueno, estamos en el 2021 y todavía hay mucho problema con el balasto. Entonces, bueno, vamos a abordar esto completo. ¿Hay plato de carga? Sí, esto me sirve para ciertas cosas, para ciertas aplicaciones, lo vamos a ver. Ya luego hay unas limitaciones y tenemos que irnos con otros procedimientos para yo poder saber en una curva de respuesta dónde está la rigidez que yo debo utilizar en el diseño de mi cimentación.
Que el geotécnico no tiene toda la información. Bueno, pero necesita un rango de carga, necesita un punto de donde se mueve el proyecto a nivel de carga. Y con ese rango, el geotecnista va a poder reportar ese universo de coeficientes de balasto que no necesariamente tiene que ser uno. Pueden ser varios balastos para diferentes condiciones de carga, según las deformaciones esperadas en cada tipo de estructura. De repente un área tiene un centro comercial y luego en un lado tiene un área de mantenimiento y luego tiene una vialidad y un área de almacenamiento. Bueno, de repente cada área puede tener un coeficiente de balasto diferente, porque si el comportamiento tensión de formación es diferente, el balasto será diferente. Ya por acá concluimos algo que siempre menciono. Esto no viene de una tabla, ¿ok? Y me encanta mucho una frase del profesor Bowles que tiene en su texto de cimentaciones donde dice, no tome el valor promedio que se indica en la tabla. Estos son valores de referencia y siempre lo dice, son valores de referencia. Además, él está hablando del valor caso 1 que viene del plato. O sea, hay un montón de cosas que vamos a hablar acá del balasto que van a servir para resolver ese gran misterio. Entonces es un punto que yo sé que siempre hay mucho interés, tanto a nivel del geotécnico como a nivel estructural. Entonces lo vamos a ver con bastante detalle. Y luego, entonces, cómo hacer esto también en pilotes. En pilotes vamos a hablar de balastos laterales, pero también vamos a hablar del tema de las curvas PY. Entonces acá nos vamos a apoyar de herramientas como por ejemplo el Pile, que es uno de los software que también vamos a echar un vistazo. Pero la herramienta Geo5 también permite desarrollar tanto análisis de capacidad portante vertical, análisis de asiento como análisis de respuesta lateral, ¿okay? Para diferentes tipos de suelo, para diferentes condiciones geotécnicas. Ustedes van a poder también hacer su análisis de respuesta lateral en pilote. Y un punto importante acá es también aclarar cuándo esto tiene más fuerza, cuándo tiene menos fuerza, porque en puentes es impensable no hacer un análisis de pilote ante cargas laterales. Pero de repente una persona que está haciendo una vivienda de 2 niveles dice, oye, y yo tengo que hacer, voy a meter unos pilotes de 6, 8 metros y tengo que hacer un análisis ante cargas laterales. Es algo que no se ve tanto en la práctica. Pero siempre digo, si ya lo sabemos hacer, ¿por qué no? Pero acá hay un último punto que los estructurales en la audiencia pueden llamarle muchísimo la atención, porque yo siempre digo, ok, se reporta la data para el análisis del pilote ante carga lateral. Y el estructural dice, ¿y qué hago yo con eso? ¿Cómo yo utilizo eso? Porque el estructural que tiene es suministrar acero de refuerzo, verificar tensiones, etcétera. Entonces, para ello, vamos a utilizar la herramienta SAP 2000 para yo poder hacer un análisis de respuesta del pilote. Aquí, por ejemplo, veo el comportamiento de cargas laterales. Fíjense que el pilote tiene un montón de resorticos, ¿ves? A lo largo de todo el pilote y tengo acá un apoyo rígido. Estoy considerando que está empotrado en una base rígida. Ojo, pero puedo asignar un resorte acá también sin ningún problema. Y a partir de esta información, yo puedo llegar a diagramas de momento, ¿okay? Con el que yo puedo efectuar el diseño estructural. También puedo obtener de igual manera lo que serían mis diagramas de cortante, sin ningún problema. Y entonces el estructural dice, ok, perfecto. Ahora el tema está en que esto vino de Geo5 a SAP 2000. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que obtener la data que proviene de la respuesta geotécnica y llevar esa data al software estructural para que ahora el estructural haga el análisis que desea y puede entonces determinar los aceros, puede verificar la capacidad cortante, o sea, puede hacer todo el proceso de evaluación estructural del sistema de cimentación profunda. De manera entonces que acá vamos a combinar el mundo geotécnico con el estructural para que podamos tener una aplicación. Allí, ahora sí el estructural va a saber qué pedir al geotécnico y el geotécnico va a decir, ok, ya yo sé que tengo que entregarle a estas personas para que ellos queden contentos y puedan ejecutar su diseño estructural de la cimentación sin ningún problema. Y esto en vista de que vamos a hablar de muchos métodos de diseño de cimentaciones, fíjense, zapatas con CPT, losas, pilotes, grupos de pilotes. Bueno, nos vamos a apoyar de una herramienta porque realmente sí, vamos a ver ciertos cálculos manuales. Por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de comparar métodos, discutir métodos de diseño. Fíjense, esta hoja de cálculo tiene un método que está establecido en República Checa, que es el que trae por defecto el software Geo5, muy parecido al criterio Bridge-Hansen, realmente no tiene mucha diferencia, pero están muchos los métodos que le gusta al caso americano, como Meyerhoff, Besic, está el método del Eurocódigo, el método del CTE, y esta hoja de cálculo tiene el paso a paso de cada uno de los métodos, tiene todos los ejemplos para cada teoría, con todos los resultados, y al final hay una comparativa, ¿ok?
Entonces esto también siempre es interesante porque miren, Meyerhof 397 el factor de seguridad, BSIC 428, Eurocódigo 343, CTE 458, el del método de República Checa 2.5. Entonces decimos, oye, ¿qué pasó acá? Entonces, ¿cuál utilizo? ¿Cuál es? Bueno, hay mucha tradición de métodos en las regiones y afortunadamente en esta herramienta vamos a poder hacer esos cambios muy rápido. Fíjense, esta es una zapata donde yo estoy verificando la capacidad portante por factores de seguridad, estoy haciendo un análisis de asiento, incluso puedo hacer un estimado del diseño estructural, independientemente de que luego el ingeniero estructural utilice el coeficiente de balasto que yo le doy para resolverlo en otra herramienta como el SAFE o cualquier otra. Independientemente de eso, ya yo puedo tener acá un estimado del acero de refuerzo. Ah, pero resulta que si me voy a la configuración, yo consigo acá que en el método de diseño, bueno, tengo activado BSIC. Bueno, pero podemos revisar esto por Meyerhof. Y por ya, con un solo cambio, ya automáticamente tengo la información de Meyerhof. Y de igual manera digo, bueno, vamos a hacerlo con Eurocódigo. Vamos a buscar acá el Eurocódigo. Ah, pero la verificación la quiero hacer según el criterio del Eurocódigo. Entonces, fíjense, dejo activado el segundo enfoque de diseño, digo OK, y entonces tengo la capacidad portante diseñada por Eurocódigo, pero además la verificación está según un enfoque de diseño en particular. De manera que nos va a permitir agilizar mucho el procedimiento, porque una de las cosas que vamos a ver cuando emitimos el reporte es que nosotros no vamos a diseñar una única zapata o un único pilote, es que tenemos que dar un abanico de posibilidades. Esa es la idea entonces de esta metodología. Fíjense, por acá está el método del CTE de España. Igual manera, ¿ves? Tengo acá la verificación y fíjense, dejé activado la verificación por Eurocódigo, de manera que yo la capacidad portante la puedo diseñar por la filosofía con la que me siento más cómodo, pero luego la verificación puedo volver también a los factores de seguridad, estado límite, y fíjense, hasta el RFD. Pero si yo marco acá el RFD, entonces ahora hablamos de estados límite, resistencia, servicio, evento extremo. Bueno, este lenguaje hay que saberlo reportar en el estudio para que el proyectista pueda identificar esta información y saber dónde va a verificar según los valores que le demos. Esto va para el estado límite de resistencia, esto es para evento extremo, esto es para condición de servicio y así sucesivamente. Entonces ahí no vamos a apoyar mucho de Geo5 para Zapata, para el caso de pilotes como les mencionaba. Vamos a ver unos casos interesantes en grupos de pilotes. Por ejemplo, este grupo de pilotes es de un estribo de puente. Y en este caso, yo tengo acá modelado unos resortes. Vamos a apagar esto y lo dejamos con línea. Y acá voy a ver una información que tiene que ver con lo que sería el resorte en la punta del grupo de pilotes. Puedo decirle, bueno, mira, ¿y qué ocurre a lo largo de los pilotes? Entonces apago acá el desplazamiento y vamos a ver los verticales. Bueno, ellos van cambiando. Fíjense que hay unos valores muy pequeños arriba, muy elevados abajo. Bueno, vamos a ver el suelo. Bueno, fíjense, tengo un limo de baja plasticidad con el nivel freático acá y fíjense dónde está la grava. Entonces, fíjense que lo que está ocurriendo acá es que sí, tengo mucha respuesta superficial desde este punto de la grava hacia acá abajo, pero acá es muy baja y eso es lo que me reporta el análisis. Pero ¿qué pasa cuando esto se hace más rígido en la base? Cuando este resorte puede cambiar. ¿Qué ocurre con lo que llamaríamos la carga axial, la fuerza normal? Bueno, este valor va a cambiar. Y fíjense que los diagramas son diferentes. Bueno, porque acá hay un momento aplicado. Entonces hay unos pilotes que pueden estar sometidos a tracción y otros sometidos a compresión. Entonces, bueno, la idea es que podamos llevar esto a este tipo de herramientas. De igual forma, les daremos los lineamientos para efectuar los cálculos manuales, pero la idea es que podamos aprovechar este tipo de cosas para poder trabajar de forma más rápida, de forma más expedita y podamos dar opciones, diferentes alternativas a nuestro proyecto. ¿Okay? De manera que el módulo de Geo5 está interesante. Y como les decía, el módulo de Zapata con CPT trabaja con el criterio de Peter Robertson. Está incluido ya la información de la última guía de Robertson, la del año 2015, para poder efectuar el diseño. De igual manera, para el de pilote, que estos métodos, les comento, ya cogen mucha fuerza en las últimas ediciones del AASHTO RFD y están mencionados ya con mucha fuerza en las últimas publicaciones de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y vamos a llegar a un tema interesantísimo, que es el caso de los suelos difíciles y qué hacer cuando nos conseguimos con los suelos expansivos, los macizos rocosos, los potencialmente licuables, los colapsables, etcétera. No sé, Álvaro, si nos puedes hablar un poco de
de las sesiones estas que están adicionales y que es parte también de esta temática y algunas de las cosas que he discutido anteriormente, por favor, si me oyes. Sí, claro, claro. Claro, mire, la idea de estas sesiones especiales es que, digamos, aterrizar un poco todo esto que vamos a aprender en el curso a lo que son las aplicaciones prácticas. Y por supuesto, las aplicaciones prácticas que hemos seleccionado para estas sesiones especiales tienen que ver la mayoría con suelos difíciles, ¿no? Vamos a tener una sesión, la primera sesión en vivo va a ser sobre un estudio geotécnico de referencia, ¿sí? Vamos a ver dos estudios geotécnicos en realidad. Un estudio geotécnico vamos a llamarlo convencional, ¿sí? Para una estructura, una vivienda, y vamos a ver un estudio geotécnico un poco más completo para un proyecto grande, un astillero, con perforaciones en tierra firme y en offshore, con un montón o casi todos estos ensayos de campo que Edinson ha mencionado aquí en la presentación. Vamos a ver vamos a tener una sesión en vivo sobre la aplicación de la vibrocompactación, que fue una de las preguntas de uno de los participantes, de la vibrocompactación en el muelle La Guaira, en Venezuela, cómo se aplicó, de qué manera, cómo se hizo el control de calidad, que se hizo justamente por medio de los ensayos SPT y CPT. Vamos a hablar sobre un caso de un hotel en el Mar Caribe que tenía problemas de licuación de suelo, que son estos suelos difíciles, cómo se realizó el mejoramiento, por qué, y después cómo se determinó el espectro de respuesta sísmica del suelo mejorado, ¿no? Bueno, cambia la respuesta sísmica si cambia la rigidez del suelo. Vamos a hablar sobre suelos colapsables, unos suelos colapsables un tanto raros que se encuentran en el norte de Venezuela, que son unos suelos que tienen bastante arcilla, pero es un tema súper interesante. Vamos a ver cómo se identifica eso en campo, qué ensayos se hacen y cómo se manejan desde el punto de vista práctico. Y vamos a tener una última sesión donde vamos a ver dos temas bien interesantes. El primero es de caracterización geotécnica, que es un tema que, bueno, que casualmente voy a presentar el mes que viene en la International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization, que es en Budapest, que me invitaron a presentar este tema. Lo vamos a ver también en este curso. Y un tema que tiene que ver con sostenibilidad, el rol de la ingeniería geotécnica en el desarrollo sostenible, que es sumamente importante para los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Pero todos, casi todos lo que les acabo de mencionar, pues tienen esta cuestión de los suelos difíciles, ¿no? Que son los más divertidos para los ingenieros geotécnicos, pero también los que representan un reto técnico más fuerte, ¿no? Hay que manejar muy bien estos conceptos. Y va a servir, como les digo, para aterrizar, para poder ver dónde aplicamos todo esto que estamos aprendiendo en el curso, que vamos a aprender en el curso. Excelente, Álvaro. Bueno, primeramente felicitarte por tu participación en el Congreso de Budapest. De verdad que bueno, me alegro muchísimo que estarás allí presente presentando ese caso. De verdad, bien, bien interesante. Me alegro muchísimo, de verdad. Cada vez que uno le toca presentar estas cosas en estos eventos, realmente sí, es siempre bien, bien emocionante. Un punto adicional a lo que comentaba Álvaro de la temática de estos suelos difíciles es que cuando hablamos de suelos potencialmente licuables, inmediatamente nos llega a la mente el método de Sit anhydrous, el método de los años 70, etcétera. Bueno, esto ha cambiado muchísimo por las investigaciones del profesor Boulanger. Vamos a ver que el método ha venido no cambiando radicalmente, pero sí ha venido actualizándose mucho. Se introducen nuevos conceptos a la metodología, etcétera. Entonces, hay una herramienta que les voy a mostrar, que también es de la casa Geologists Mickey, que es para análisis de licuación, donde incluso vamos a poder con la herramienta determinar índice de potencial de licuación, asentamientos verticales, desplazamientos laterales para lo que se conoce como el lateral spread. Todo esto lo vamos a poder desarrollar con el software. Pero lo interesante de esto es que esto lo resolvemos manualmente.
Entonces vamos a poder comparar el cálculo manual con el software. Van a ver que los resultados son exactos, son exactamente iguales. Increíble. Obviamente la metodología es la que está incluida en la herramienta, pero bueno, ya el día de mañana pueden programar su propio eje de cálculo para hacer su análisis de la ecuación con la metodología más reciente de Boulanger, el año 2014, exactamente es la última publicación formal que modifica el método. También hay una previa del año 2009 y esa comparativa se las voy a mencionar también. Y vamos a poder ver entonces, bueno, cómo hacerlo con una herramienta como esta y cómo hacerlo también de manera manual. Y adicional al caso que mencionaba Álvaro de mejoramiento con columnas de grava, les voy a mostrar otra herramienta también que está interesante, que aunque ellos no la han ofrecido con una aplicación directamente sísmica, está muy buena porque permite utilizar el método de PRIF que les mencionaré dentro del contenido para poder efectuar el mejoramiento con columnas de grava. Y el reporte que entrega la herramienta está bien interesante. Primero les hablaré un poco de la teoría, de cómo funciona esta metodología, en qué está fundamentada, etcétera. Y lo que hace una herramienta como esta para aplicar mejoramiento con columnas de grava, que tiene un beneficio enorme desde el punto de vista de la ecuación. ¿Okay? De manera que el caso de suelos difíciles, de verdad que va a estar bien interesante, porque al final vamos a llegar a recomendaciones de diseño y constructivas. ¿Okay? Hablar un poco entonces, ok, Zapata, el reporte no puede decir se recomiendan zapatas, ¿no? El proyecto tiene que decir, mira, esto es una zapata que debe tener una dimensión mínima de tanto, que debe estar fundada a una profundidad mínima de tanto, para un orden de magnitud de cargas de tal tipo, para el otro orden de magnitud de repente la solución puede ser losa o puede ser pilote, y de igual manera ocurrirá con las excavaciones, taludes, pero alguien dice, oye, en el estudio técnico vamos a hablar de hormigón, de encofrados, de sí, es que todo esto es parte de esta documentación. Mis recomendaciones de compactación de suelos, losas de piso y pavimento, la viga de cimentación. Esto es un dilema enorme en la práctica. Y esto interfiere en el comportamiento de la cimentación. Obviamente está muy alineado con interacción sobre la estructura, pero son cosas que pueden darle mucha potencia al reporte geotécnico y darle luces al ingeniero estructural para poder resolver estas cosas. ¿Okay? Hablar un poco también de los cabezales, encepados. Vamos a tener una participación interesante de unos profesores invitados que nos hablarán un poco de todas las recomendaciones para pruebas de carga en pilote. ¿Cuándo la debo solicitar? ¿Por qué la debo solicitar? ¿A qué cantidad de pilotes? ¿Qué tipo de proyectos? Y de igual manera, vamos a tener una invitación especial a lo que es el mejoramiento químico y electroquímico del suelo. Esto yo he visto en la práctica muchísimo empirismo y vamos a tener la oportunidad de, acá estará con nosotros el profesor José Vicente Heredia, que además acaba de publicar su texto en mejoramiento químico y electroquímico del suelo y tiene una información muy actual, pero además con una data, con un background y con toda una trayectoria de experiencia y casos reales que va a estar muy, muy interesante. ¿Okay? Al final vamos a ver unos ejemplos de casos reales y vamos a comparar un poco entonces la data de un estudio técnico para edificaciones, para puentes, para tanques, la geofísica, de manera que podamos ver casos, ejemplos, etcétera, y que ustedes puedan entonces desarrollar su proyecto. Nosotros entregamos la información y ustedes desarrollan un estudio técnico que cumpla con todas estas cosas que hemos venido conversando. ¿Okay? De manera entonces que al culminar este programa van a poder destacar aspectos de mecánica de suelo, geotecnia para cimentaciones, integración de especialidades, estructuras, geotecnia, todo lo que ustedes deben hacer ya en su estudio técnico, al que ya se dedica a esto, bueno, tener estos criterios y estas cosas adicionales para mejorar sus procedimientos. El que recién empieza a poder desarrollar todo su manual de procedimientos, el que tiene mucha experiencia y que el que quiere ver otros casos, otras experiencias también. La idea es que podamos complementar esa información. Cómo integrar entonces el requisito de estos códigos internacionales a todo el proceso de diseño y verificación. ¿Qué impacto va a tener esto en el modelado, análisis y diseño de cimentaciones? El problema de los suelos difíciles. ¿Qué pasa cuando hay presencia de un nivel freático elevado? Esto es algo que me lo consultan muchísimo en muchas regiones. Mira, tengo un nivel freático elevado. ¿Qué tengo que hacer para construir allí? Esas son algunas de las cosas que vamos a ver en conjunto con los suelos licuables, colapsables, etcétera. Y como les decía ya, emitir nuestras recomendaciones que sean claras y precisas, no ambiguas, que parecen que son como filosóficas, ¿no? Cosas muy claras para poder resolver el proyecto. Y bueno, y finalmente, que puedan entregar su asignación para optar a lo que sería el certificado de aprobación.
Ya el día de hoy han conocido al profesor Álvaro Boyero, tendrán la oportunidad también de conocer al profesor Heriberto Echezuría. Actualmente el profesor Echezuría está trabajando con el profesor Carlos Santamarina, probablemente los técnicos lo conocen muy bien, en el área de estudios de suelo para la industria petrolera en Arabia Saudita. Están haciendo una investigación bien interesante. Mi persona, estaré con ustedes en la parte de cimentaciones, interacción, etcétera. Y bueno, y tenemos acá algunos profesores invitados. Incluso en esta lista faltan algunos que se han incorporado recientemente y que estarán presentando otros casos adicionales. ¿Está bien? Entonces, bueno, señores, no me queda más que extenderle a todos una cordial invitación a participar en este programa que está recopilando toda nuestra experiencia en el área de desarrollo de estudios técnicos, desarrollo de proyectos, inspecciones, etcétera.